mañana. Sale el sol, pero no se dejen engañar, porque aunque fue accidentada la salida de Jopo, nos dejó claro que a la tarde puede haber lluvia. Mañana hay tormentas. Guido. Bueno, vamos a hablar de River. Sí. ¿Vamos a hablar de River? Sí. ¿O te parece que no? Dale. ¿Te está gustando Coudet? ¿Vos decís que le insufló algo nuevo a River? Yo creo que, River sacó 6 de 6. Ayer jugó un partido que generó cierto murmullo hasta que se rompió decididamente el encuentro con la expulsión de Gabriel Díaz, el futbolista de Sarmiento de Junín. El partido terminó después 2-0 para River. Ese fue el punto de quiebre. Después River dominó a placer, pero hasta que consiguió el primer gol de Driussi había cierta incomodidad en la cancha porque el equipo no fluía. Después en el segundo tiempo River logró el 2-0 con otro gol de otro pibe del club, porque Driussi es del club y Subiabre es del club, y ganó 2-0 con un muy buen Aníbal Moreno y un muy buen Gonzalo Montiel. Para mí las dos figuras de River ayer. 6 de 6 para el Chacho Coudet, algo que no consiguió ni Gallardo ni de Michelis. El Chacho Coudet, los dos primeros partidos, 2 triunfos para el técnico de River. Creciendo de a poco, ¿no? En la idea. Vamos a ir agarrando cada vez más confianza. La gente va a ir confiando un poquito más cada vez en nosotros y eso nos ayuda. El ganar seguramente que da mucha tranquilidad, pero las formas también son importantes. Entonces, sostener la forma, la idea, creo que a día de hoy, no digo que no sea lo más importante ganar, pero a día de hoy, tener volumen de juego, generar muchas situaciones e ir entendiéndonos dentro del campo, creo que es fundamental. 17 puntos ya tiene River, subió en la tabla decididamente el equipo del Chacho, que está quinto ahora y le sacó 3 a Gimnasia de Esgrima La Plata. Bien. Es bueno ir ganando porque con los triunfos vos podés ir acomodando mejor al equipo, pese a que no brille enormemente. Es bueno que haya ganado 2 de 2 el nuevo equipo de Chacho Coudet. Muy bien, 7:32 de la mañana. Vamos a charlar un poquito con Maya Jatreblansky acerca del impacto que tuvo la aparición ayer de Manuel Adorni en el programa de Majul, apuntando hacia adentro fundamentalmente, diciendo el video es nuestro, es decir, que quien lo traicionó, entre comillas, ¿no? Y reveló que había viajado en un vuelo privado a Punta del Este y publicó la imagen, se mostraba especialmente perturbado por el hecho de que se hubiese mostrado a sus hijos. Si bien se veían a lo lejos, digamos, no hay nada que permite identificar a los hijos. No, remarcas lo de los hijos y también que se difundió un mes después del vuelo, del viaje, ¿no? Mira, eso es cierto, ¿no? Porque era el feriado del carnaval. La especulación es... Exactamente un mes después. Claro, él dice, lo guardaron un mes para el momento oportuno. Claro, el momento oportuno fue cuando él cometió otro episodio que fue llevar a su esposa en el avión presidencial, digamos, ¿no? Y eso nadie sabía que eso iba a ocurrir. Es verdad, eso es lo otro raro, porque decimos, lo guardás para cuando esté... Recuerden, por ejemplo, no sé, el video de el caso de Alberto Fernández y el cumpleaños de Fabiola. El cumpleaños de Fabiola había sido el año anterior y se guardó un año ese video o esa información. Sí, el tema es quién lo tiene en su celular y cuándo decide difundirlo, jugarlo. Bueno, a ver, yo te digo, yo sigo esta novela de La Interna desde el principio. Sí. A mí me consta... Maya escribió un libro sobre Santiago Caputo, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es si cuando él dice es nuestro, está acusando al sector de Santiago Caputo que maneja los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, también el Ministerio de Salud, también ARCA, ¿no? Y ahora también se está hablando de los gastos de tarjeta de Manuel Adorni. Bueno, ahora, Santiago Caputo maneja organismos que podrían estar involucrados en la difusión de información sensible sobre Adorni. Este es un poco el marco. Sobre cualquier persona, pero Adorni en particular, sí. Claro. Ahora, yo vi cómo primero la interna era Santiago Caputo, los Menem. Después quedó claro que la interna era Santiago Caputo, Karina Milei, digamos, ya nadie lo podía ocultar ni tapar. Pero había Adorni todavía... Hay sutilezas, no estaba enfrentado con Santiago Caputo. De hecho, la campaña que Adorni gana en la ciudad de Buenos Aires hace un año, Santiago Caputo y Adorni trabajaron muy bien. ¿Te acordás que Adorni lo lleva a Santiago Caputo al debate por la ciudad de Buenos Aires? Donde Santiago Caputo maltrata a un fotógrafo. Sí, exacto, es ese episodio. Y se sostuvo, digamos, esa buena sintonía entre el carinista Adorni y Santiago Caputo. Medio como a cargo de la estrategia electoral de Adorni cuando fue el candidato a legislador. Temas de comunicación de crisis, que vemos que viene fallando el gobierno tratando de comunicar esta crisis. Digo, a mí
realmente me sorprendió mucho lo de ayer de Adorni, no negando la interna, y cuando Majul le pregunta puntualmente por Santiago Caputo, él, digamos, no responde. Dice, está claro que el video es nuestro, puertas adentro del gobierno. Lo divulgaron un mes después del episodio, fue grabado puertas adentro, insiste sobre esta idea. Y además dice que es como contra el gobierno, ¿no? La idea de me están usando a mí, pero en realidad como diciendo, y me parece que cuando dice el gobierno dice Karina Milei también, ¿no? Claro. Asumiéndose en la interna de Karina Milei. O sea, me atacan a mí para atacar a Karina, con lo cual está diciendo Caputo es contra Karina, a mí me estás usando nada más. Sí. Anoche había enojo, si querés, en el ala de Santiago Caputo. A mí me dicen, bueno, después supuestamente Adorni, puertas adentro, le pidió disculpas porque él quería hablar de que puertas adentro significaba algún miembro de la PCA, digamos, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, alguien de Migraciones, alguien de aduana. La PCA, como tiene acceso a los manifiestos de los vuelos, sí, y también a la pista. A la pista es el único personal que puede ingresar a la pista, dicen algunos. El famoso viaje al Lago Escondido, del cual había participado Maí, que es ahora ministro de Justicia, junto con su papá, invitados todos ellos por el grupo Clarín, jueces, fiscales y demás, también se desata a partir de conocer el manifiesto de ese vuelo, de quiénes eran que lo integraban, y había mucha sospecha en ese momento. Manejaba la policía, el que ahora es diputado, Glinsky, le echaron la culpa. Es una manera también, claro, de apuntar a el peronismo para decir, es el peronismo operando contra el gobierno, digamos. Esta es la otra hipótesis. Pero acá él dijo, no, es nuestro. No acá dijo, es nuestro. Antes habían dicho kirchnerismo, son los cucas, ahora es nuestro, quieren desestabilizar financieramente. Sí. Lo que pasa que lo estamos investigando. A ver, lo que todo el mundo dice que San Fernando es también un como que es de donde sale el avión. Sí. El aeropuerto de San Fernando no solamente tenés la PCA, no solamente tenés Migraciones, sino que tenés muchos trabajadores, son de donde sale la mayoría de los empresarios que tienen aviones. Muchos trabajadores de la CIDE en ese aeropuerto. Si vos hablás con alguien que sabe, te dicen, San Fernando está lleno de espías o empleados que saben que filmando a los tipos que se toman aviones privados, tenés una información súper sensible y después la trafican. Digamos. Sí. Esta es la otra posibilidad. Ahora en el entorno de Adorni dicen, no, él no quiso sembrar sospechas sobre Santiago Caputo, estaba hablando de algún empleado infiel, de alguno de los organismos que intervienen en el aeropuerto. Mira, yo ya vi esto, yo me quedo con lo que dijo Enon. Claro. No le nació, por lo menos, decir, no, por supuesto, Santiago Caputo es parte fundamental de este gobierno, porque la lógica sería, ¿por qué va a desestabilizar al gobierno alguien que forma parte del gobierno? O sea, no es una pregunta tan difícil de responder si funcionara razonablemente la interna dentro de carriles manejables. Y por ahí no saben bien quién fue, pero probablemente el sector carinista lo aproveche para volver a avanzar otro paso sobre Santiago Caputo o tratar de operar sobre Javier Milei para ver si Javier Milei le empieza a soltar la mano a Santiago Caputo. Esto ya pasó varias veces. Pasó. Ahora, Karina es feroz, en el manejo de poder. No solo eso. Fíjense cómo blindó a Manuel Adorni. O sea, el problema ya no es lo que Manuel Adorni hizo o si la propia presidencia avaló que la esposa de un funcionario se suba al avión presidencial, porque hay que decirlo. También Adorni está diciendo, lo invitó Milei. Presidencia, a mí me dejó medio perpleja eso, que no le despertaron una cierta curiosidad a Majul. Yo digo, me parece que cada uno hace lo que hace y no me parece que estemos nosotros para decir lo que hay que hacer en una nota. Pero cuando él insistía, la invitó, fue un error, pero le invitó presidencia. Entonces decís, che, ¿quién es presidencia? ¿Milei? ¿Es Karina Milei? Porque ¿quién es presidencia? Vos sos el jefe de gabinete. Decís, le invitó presidencia. Arriba tuyo está... Sí, o Karina o Javier Milei. Entonces, presidencia, digo, si fue un error, entonces la invitación no fue un error. Exacto. Fue un error haber invitado una invitación, haber aceptado una invitación y le dice presidencia. Entonces sería concretamente, ¿quién dijo trae a tu mujer? Y eso no puede ser más que Karina o Javier Milei dentro del... Una nota de Fede Mayol del domingo detecta que la esposa, Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, estuvo en el balcón con los padres de Milei el 1 de marzo. Sí. Con los padres de Milei, el mismo balcón. Bettina Angeletti y los padres de Milei. Claro. O sea, el matrimonio de Adorni es muy cercano a Karina Milei. Y por otro lado, no creo que Adorni diga la invitó a presidencia sin el aval de Karina. O sea, se abrazan Karina con Adorni. Karina lo protege a él. Total. Le pide a todo el gabinete que salga a bancarlo. Sí. Con lo cual, ya por eso digo, no es tanto el problema de lo que hizo Adorni ahora, sino quién operó el video. O sea, se reconvierte el conflicto y pasa de ser una irregularidad de
de Adorni. Y una inconsistencia con sus propias resoluciones y su propio discurso. Bueno, hoy el problema es la interna. Claro. Muy bien, 7:40 de la mañana. Y hubo una polémica, yo no entendí, porque sí vi el video de Rosalía, mi algoritmo me trae a Rosalía, pues sabe que Rosalía me gusta, y la vi pidiendo disculpas. Sí, sí, tuvo que pedir disculpas Rosalía el fin de semana porque se había viralizado un fragmento de la charla que tuvo con Mariana Enríquez cuando visitó en diciembre Argentina. Filmaron un especial y grabaron para Spotify en Los Galgos, el bar de ahí del Callao, en la cual hablaron de varias cosas. En realidad lo que hicieron fue reproducir el cuestionario Proust, que es un cuestionario creado por el escritor Marcel Proust, que se ha utilizado en muchas revistas como Vanity Fair, Cuadernos del Mes, en los cuales se hacen preguntas específicas sobre determinados temas. Sí, un poco aleatorias, ¿no? Como disparadoras de ideas. Sí, disparadoras de ideas. Y en esa charla hablaron sobre separar la obra del artista. Me gusta mucho Picasso. Me gusta mucho Picasso. Y nunca me ha molestado como que diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que a lo mejor me han explicado, pero luego digo, quién sabe, a lo mejor sí, o no lo sé, y no me importa. Es como, a mí no me importa. Me disfruto su obra. Bueno, supuestamente dice que a ella le gusta, que más allá de las cosas que le contaron, esas cosas que le contaron tiene que ver con la violencia de género que Picasso ejerció sobre diferentes mujeres como Fernanda Oliver, Olga Jorlova, María Teresa Walter y Dora Maar, mujeres que fueron parte de su vida y que varios biógrafos han detectado esta violencia de género y la han manifestado en diversos trabajos. Ese fragmento que acabamos de escuchar es el que se viralizó sobre todo en España y fue crítica, o sea, le empezaron a escribir en sus redes sociales acerca de, che, vos no podés estar bancando a Picasso si fue una persona que ejerció violencia sobre las mujeres, sí, comprobadamente. Sos feminista, ¿no? Si sos feminista y demás. Entonces tuvo que salir este fin de semana Rosalía a pedir disculpas y en realidad lo que dijo fue que primero desconocía los datos biográficos acerca de la violencia de género que ejerció el pintor sobre estas mujeres y que también ella estuvo 24 horas en Argentina y no paró de hablar. Que esto es verdad, porque se hizo un raid por diferentes programas televisivos. Ese fue el mismo argumento que usó Adorni también sobre deslomarse. Dijo, bueno, en vivo uno se le van las cosas, siendo que Milei vive apuntándole a los periodistas que están en vivo. Qué barbaridad que dijiste, qué barbaridad. Bueno, ella dice que se debe a esto y que en ese momento no lo entendía, pero a ver, Mariana Enríquez también dice, a mí me gusta. Igual te voy a decir algo, España venera a Picasso y venera la obra más importante que deben tener en el Museo en Madrid, es el de la Guernica. Reina, es el Guernica de Picasso. Tiene una pelea a la localidad de Guernica con Madrid para llevarse el cuadro, que es un poco el cuadro que simboliza para España, digamos, lo que es la matanza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban probando determinadas bombas incendiarias armas que tiraron sobre la villa de Guernica el día que había que salía la gente a comprar. Bueno, la aviación alemana probó esas bombas en Guernica. Y entonces la idea es que fue además el que pintó mejor, digamos, lo que era la Segunda Guerra Mundial y la masacre de la Segunda Guerra Mundial es Picasso con el Guernica, más allá de su obra. Y a la vez que se pelean por ese cuadro que tiene un lugar súper destacado, ya está de hecho separada la obra de Picasso de su historia personal, me parece. Sí. Pero bueno, tuvo que salir a pedir disculpas. Se la veía muy compungida. Bueno, pero ella dice, tengo que aprenderlo. Decíame a mí, ¿no? Un largo no, estuvo bien. No me digan que no soy feminista, dice ella, lo hago con mi arte, mi forma de encarar mi arte, todo el tiempo muestra el lugar que le doy también. Que ocupa el feminismo en mi vida. Bien. Así que bueno, Rosalía pidiendo disculpas por este fragmento que se viralizó, digamos, o que en España tuvo más relevancia de toda la charla que tuvieron con Mariana Enríquez, que es muy interesante. Que está en Spotify. Está en Spotify. 7:43 de la mañana. Gracias a Dos Escudos por su exquisito desayuno. Dos Escudos con sus locales en Retiro, Recoleta, Cañitas y Caballito. Y ahora también los podés visitar en el barrio chino, en su nuevo local, en Arribeños 2321. Nos ves, nos escuchas. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com.
obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu pyme podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, para vos, ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Para tu mejor versión tenés una inversión en firma que te acompaña. Para tu versión de súper, para tu versión playera o tu versión 0 kilómetros. Esto es un boceto, chicos, igual, lo vamos a seguir laburando. Conoce más en fondofima.com.ar. Llega Semana Palladium Invasaí del 11 al 18 de marzo con los mejores descuentos y hasta un niño gratis. Organiza tus vacaciones all inclusive en Grand Palladium Invasaí Resort and Spa en Bahía, Brasil. Kids Club desde 1 año, restaurantes a la carta, playa paradisíaca y entretenimiento para todas las edades a tan solo 4 horas en vuelo directo desde Buenos Aires. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza. En Rex somos especialistas en pinturas y trabajamos con las mejores marcas. Además, tenemos todo para renovar tu hogar y disfrutar al aire libre. Ingresá en somosrex.com o visítanos en más de 70 sucursales. Rex, te atendemos mejor. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, 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 al revés. Somos la radio que ves. Diego Fernández. María, muchas gracias. Marcha lenta en la Panamericana desde el kilómetro 30 hasta el Camino Real y en el acceso este permanece la demora desde el kilómetro 24 en Puente Barcala en Ituzaingó, la autopista La Plata Buenos Aires, aglomeración de tránsito al cruzar el Riachuelo para avanzar hacia el empalme con la autopista 25 de Mayo. Trenes, el San Martín, Retiro Pilar, el Mitre, los ramales Suárez y Mitre están operando con demora y el subte a horario, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. 11 68 61 1043. Hola, María. Hola. Soy de Mar del Plata. Mirá. Me llamo Laia. Laia. Y ayer fue el último día de playa y me estoy yendo al cole. Claro. Chao, te quiero. Ay, te quiero, Laia, qué lindo. Le de haber dicho a los padres que era último día. Aprovechemos porque se va el verano. Qué lindo, ayer playa en Mar del Plata. Qué envidia, Laia. Algún colegio de Mar del Plata. Sí, claro. No. Cristina que tiene que ir el martes a declarar a tribunales, mañana. Hola, Urbana, soy Inés, me estoy cambiando para ir a la escuela. Pobre Ahora en un ratito vamos a salir con mi papá. Qué feo. Bien, bien, bien. Pobre Inés. Bien ese padre, ¿eh? Que falte. No, el lunes. No, te pido por favor. Por favor.
Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Hace un ratito escuchábamos en los audios a Milei en Madrid, en el Foro Económico de Madrid, volver a cargar contra Pablo Roca, qué sé yo, pero fundamentalmente sobre la industria, dicen que se destruyen empleos, como diciendo, pero eso no es cierto. La gran discusión ahora tiene que ver con el efecto, ¿no?, del modelo de Milei sobre el empleo, en términos de qué pasa con la actividad económica, si genera o no nuevos puestos de empleo, qué destruye y qué genera en compensación. Claro, ¿no? y que se festeje y que no, básicamente. ¿Por qué? Porque el viernes se conocieron los datos del empleo que hace el Sistema Integrado Previsional Argentino. Esto es trabajadores registrados que hacen aportes. Entonces, frente a eso, vos empezás a anotar. ¿Qué es lo que ves en diciembre que cae en todo lo que es el sector privado, lo que es el sector público, lo que es las trabajadoras de casas particulares? Sube un poquitito, pero viene muy destruido. Y obviamente lo que sube mucho es el monotributo. Cuando vos mirás desde que empezó la administración de Libertaria a hoy, a diciembre, del año pasado, tenés una caída de 288.815 puestos de trabajo registrados, con el único sector en crecimiento, el monotributo. Tenés 7 meses consecutivos de caída de los registros de trabajo. Sí, ahora, bueno, cierran 20 y pico empresas por día, cierran pymes, se cae el empleo registrado y más los despidos en la Administración Pública Nacional, ¿no? Tenés empleo registrado, creo que son unos 180.000 puestos de trabajo que se destruyeron en estos 2 años, más el achique de la Administración Pública Nacional, sí, ¿no? Cuando vas al sector privado, la industria es uno de los que más pierde. Ten en cuenta que son datos a diciembre, ¿eh? No tenés enero, febrero, que es donde se aceleró, por lo menos así lo mostró la información que había, los despidos. Ahora, se armó una discusión, ¿por qué? Porque Sturzenegger sale con un tuit muy largo diciendo no solo que no es cierto que caen los puestos de trabajo, sino que en estos 2 años se crearon 400.000 puestos de trabajo. Y acá hay una discusión, ¿por qué? Porque Sturzenegger toma los datos de la cuenta generación de ingresos del INDEC. Y no los de la encuesta permanente de hogares. La cuenta generación de ingresos de INDEC te toma todas las formas de ingreso. Entonces, lo que hace Sturzenegger es, de alguna manera, decir, nosotros creamos 400.000 puestos de trabajo, pero no son registrados. Porque esto son monotributos. Bueno, es registrado, pero no es ¿qué? No, porque también el trabajo informal lo tiene en cuenta. Lo tiene en cuenta porque son ingresos. Entonces, vos lo que decís es, bueno, vos estás festejando la creación de trabajo de menor calidad, como es el monotributo, y la creación de trabajo no registrado. Lo que pasa es que Milei parte de la base de, no importa si las industrias cierran, si son ineficientes, porque cuando enfrentan la competencia de los importados no la pueden bancar, porque eso hace que de manera más eficiente se asignen los ingresos, vos gastes menos en un neumático y asignes esa parte, la lleves a un lugar que genera más riqueza. Sí. Bueno, entonces la discusión es ver si el movimiento, lo que pasa con el empleo, efectivamente va en la dirección que dice Milei, que es hacia un sector de mayor eficiencia y de mejores ingresos para los trabajadores que migran hacia ese otro sector. Bueno, fíjate hoy la encuesta de la que estás hablando, el enfoque que le da Ismael Bermúdez, que en 2 años los 2 sectores que más aportaron al crecimiento de la economía, que empujaron el promedio para arriba, 2 de los bancos, transacción financiera, intermediación financiera, minas, destruyeron empleo. Claro. Entonces vos decís, minería que vuela por las inversiones en materia de actividad económica, la intermediación financiera que vuela, están destruyendo empleo. A la intermediación financiera que dice Sturzenegger, bueno, la inteligencia artificial, la mayor migración hacia las operaciones bancarias con banking, el cierre de sucursales. Pero también Milei sobre el tema de la tecnología tiene una mirada hiperpositiva que contradice con muchos de los que están haciendo estos desarrollos en Silicon Valley, que dicen, ojo, pues la inteligencia artificial va a generar una situación en la que quizás el día de mañana va a tener que haber un ingreso universal en el mundo por la cantidad de trabajo que va a sustituir. Entonces Milei tomó a los robots que están sirviendo café en el shopping Abasto y dijo, ven, para ustedes, no se van a horrorizar los que dicen, pero esto es una maravilla, pues tenés una asignación más eficaz de los recursos. Bueno, el debate en el mundo es bastante más complejo, que junta el cambio de modelo muy abrupto, el impacto de este nuevo modelo con una apertura económica, junto con una aceleración de los cambios tecnológicos. Pero vos fíjate que en un mundo donde cada vez la tecnología está más presente en el mundo laboral, ¿qué es lo que hace? Discute las horas de trabajo.
y entonces discute si baja la cantidad de horas de trabajo por persona, ¿para qué? Para aquellos sectores que todavía tienen que tener mano de obra, puedan absorber parte de ese sector que pierde. Acá no. Acá se aumentamos tiró. las horas de trabajo. Bueno, hay toda una discusión acerca del Lumilagro, Sí. La venta de termos, porque salió Pichetto, que viene alertando acerca del impacto de la apertura sobre la industria nacional, Sí. a decir que había cerrado una fábrica. El Lumilagro le contestó que no, que está en un proceso de reconversión. El gobierno utilizó la respuesta del Lumilagro para decir que hay fake news, pero el sindicato del vidrio, los que conocen el proceso y la propia empresa, lo que está admitiendo es que está en un proceso donde ha ido con el tiempo y habla de acuerdos de salidas negociadas, Sí. no de despidos, bueno, reduciendo la dotación de trabajadores porque sustituye importación o en algunos casos cambia el proceso de producción por lo que antes se hacía con mano de obra local. Sí, ¿no? lo que está haciendo es el 50% de los productos se fabrican acá, el 50% que antes se fabricaban acá los traen de afuera. Lo último respecto de esto es lo que tiene que ver con los trabajadores del sector público. Ahí la duda es, ¿qué va a hacer el gobierno? Si sigue ajustando o no. Bueno, hoy salió en el boletín oficial que se abre el proceso de retiro voluntario para los trabajadores del ANSES. Bien. Digo, el retiro voluntario es la previa a. Achicaron mucho aduana también. Hay un proceso de achicamiento en algunos de los sectores que eran de mejores ingresos dentro de la Administración Pública Nacional, aduana, FIP y demás, ¿no? Muy bien, 7:55 de la mañana. Vos que bajarías del auto al que abre un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. Y en la noche de los Oscars, con una batalla tras otra, como ganadora de la mejor película. La gran ganadora. No hubo, sin embargo, mucho discurso político, pese a que es una película de mucho componente político. Sí, de hecho, su director, Paul Thomas Anderson, que subió 3 veces en realidad al estrado a recibir los premios guión original, dirección y mejor película, se esperaba que dijera algo, pero no dijo nada. El que sí dijo algo fue Javier Bardem, que estuvo presentando un premio y antes de presentarlo se pronunció con algunas cuestionnes. No to war. No a la guerra. And free Palestine. Y Palestina libre. Tenía como unos... un pin de Free Palestine y también no a la guerra, un cartel más grande, y fue lo único que se escuchó. Y también el que habló fue el bueno de Jimmy Kimmel, que recordemos que él fue censurado. Su programa durante casi una semana salió de CBS por las críticas que había hecho en su momento a Donald Trump, y habló, cuando fue a presentar los premios, habló justamente sobre la censura. Como ustedes saben, hay países en cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión. No estoy en condiciones de decir cuál. Digamos nada más que Norcorea y CBS, que es la cadena para la que él trabaja. O sea, imagínate acusar a la cadena para la cual trabajás de estar a la par del nivel de censura de Corea del Norte. Y después lo que dijo también, porque entregó el premio a Mejor Documental, dijo seguramente en la Casa Rosada van a estar tristes. En la Casa Blanca, perdón, van a estar tristes porque la primera dama no fue nominada. Recordemos que hay un documental sobre Melania Trump que fue estrenado hace muy poquito en salas, que fue un fracaso en todo el mundo. Que es malísimo. Malísimo, y es una propaganda en realidad acerca del gobierno de Trump y ella acompañándolo a Trump en realidad en tareas cotidianas. Plata que pone Jeff Bezos, el dueño de Amazon, claro, ¿no? Que tiene un montón de intereses con el gobierno. Entonces la sospecha que en realidad era para ganarse el favor de Trump. Sí. De la misma manera que CBS le puso la censura a Kimmel y está interviniendo en 60 minutos, uno de los programas emblemáticos
políticos al cual intentó evitar que sacara al aire un informe acerca de los presos que Trump había deportado a las cárceles de Bukele en El Salvador. Hoy hay una nota en El País, hay 5 deportados que llevan un año en esa cárcel. O sea, no tienen dónde deportados y sin ningún tipo de causa judicial que les permita litigar en algún lado para que los liberen, metidos en las cárceles de Bukele con las pandillas, con los pandilleros encarcelados por Bukele en esta cárcel de máxima seguridad. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. Cuando y donde quieras. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. El lubricante americano Valvoline. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp en Argentina. Now 97.9 Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William. Mi batería es William. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de esta mañana de lunes con un solazo, un día de calor todavía porque vamos a una máxima de 29 grados, pero una inestabilidad que dice Jopo que no descarta para la segunda mitad de la jornada lluvias, mañana sí tormentas y sobre todo la preocupación de que este frente de tormentas después vaya hacia el norte del país, donde en Tucumán todavía se están recuperando de las inundaciones, subió el caudal de los ríos y esto ha puesto en alerta a Santiago del Estero, tanto la zona de la Banda como de Santiago capital. De acá en más, con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Durante el fin de semana surgieron revelaciones de la causa judicial en la que se investiga el caso Libra, aquella movida comercial en la cual todavía no queda claro cómo y por qué el presidente de la Nación terminó promoviendo una criptomoneda que resultó una estafa porque subieron muy rápidamente el valor de esta criptomoneda que había promocionado el propio presidente desde su cuenta de Twitter y en el momento en que él borra el tuit porque le advierten que va a ser un escándalo, empieza a caer el valor de la cripto y un montón de gente perdió millones de dólares y unos pocos se quedaron con mucho dinero. La pregunta es quién y cómo. Bueno, a partir de todo este escándalo de las criptomonedas se había puesto sobre la lupa a un joven del mundo financiero llamado Mauricio Novelli, que tenía una empresa que ofrecía charlas para la cual Milei había trabajado antes de ser presidente y que en este caso claramente quien introduce a través de Karina Milei, que le abre las puertas. Karina Milei, recordemos que es quien antes de ser secretaria general de la presidencia le manejaba contado por el propio Milei, las cuentas y los contratos y su cuestión económica a Milei. Ella le abre las puertas a través de Novelli a Hayden Davis, un aventurero norteamericano, joven, pues sin ningún tipo de renombre en el mundo de las cripto, que termina haciendo este negocio con Novelli seguro. Y la pregunta es, ¿por qué Milei, a partir de lo que se descubrió el fin de semana, y de esto vamos a hablar un ratito con Hugo Alconadamón, uno de los periodistas que lo viene siguiendo desde el día 1, bueno, ¿por qué Milei
promociona esta criptomoneda en base a un número de contrato que nadie tenía en ese momento, y a cambio de qué. Bueno, aparecen en el teléfono de Novelli una serie de coincidencias en el tiempo, conversaciones de Novelli con Karina Milei, con Milei, poco antes del tuit, después del tuit, después con Caputo, Santiago, para tratar de ver cómo salían del escándalo que se había generado, intercambiando posibles tuits aclaratorios de parte de Milei, que después termina borrando su tuit. O sea, una conversación de un nivel de sincronía total para lanzar este negocio privado con Hayden Davis, y a cambio de que, bueno, en el teléfono de Novelli aparece el borrador de un contrato por supuestos $5 millones. No aparece firmado por nadie, pero este texto, que es un borrador, tiene muchos indicios en los movimientos que se dan en las billeteras de las criptos, bueno, que darían cuenta de movimientos de dinero que por lo menos hacen verosímil la posibilidad de que todo esto haya sido a cambio de $5 millones, que hay que ver quién cobró y cómo. Se sabe que Novelli, después que salta el escándalo, va a su caja de seguridad en un banco y retira dinero en efectivo. Es una situación realmente de muy delicada. Va a haber una conferencia de prensa de los diputados de la coalición cívica y de la oposición que vienen siguiendo el caso. Y la pregunta vuelve a ser también el rol de Karina Milei como intermediaria, en este caso, entre los aventureros de las criptomonedas con Javier Milei. Una Karina Milei que en las últimas horas salió fuertemente a respaldar a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, y a ordenar un poco la interna de gabinete, exigiendo que todos los ministros salieran al unísono a decir que Manuel Adorni es completamente inocente. ¿Por qué? Porque eso es algo que surge de la entrevista de ayer a Adorni con Luis Majul. Adorni dice que después que salta todo el escándalo, porque habiendo prohibido el uso de aviones y la participación en comitivas oficiales de parientes, él mismo sube a su mujer al viaje a Miami y a Nueva York. En ese contexto, él dice que cometió un error, siendo que en realidad también es una violación a la resolución que él mismo firmó, y dice, la invitó presidencia. 2 veces le dice a Majul, le invitó presidencia. La verdad es que la pregunta bastante obvia ahí es entonces que le invitó Karina Milei o Javier Milei. ¿Qué es presidencia si no es Javier Milei? Bien, y él dice que fue un error subirla, pero entonces que el que la invitó estuvo bien, pero él cometió un error de subirla a ella a la comitiva. Y termina diciendo, en realidad esto es un ataque contra el gobierno. Y ahí empieza, por un lado, Juliana Santillán, la diputada que evidentemente recibió como una línea de parte del gobierno respecto de qué decir, porque después la retuitea Milei, donde ella dice que todo esto es una campaña de desestabilización de parte de los medios de comunicación, mete a Clarín en el medio de la idea de que el grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a la campaña sucia a cielo abierto. ¿Cómo operan? Dice. Hay un apriete, dice el grupo Clarín, para lograr la fusión de Telefónica con Telecom. Milei mantiene hace rato la amenaza de que no le va a aprobar esa fusión, cuando a medida que pasa el tiempo eso se consolida, pues Telecom ya pagó, Grupo Clarín es parte de los dueños de Telecom, ya pagó por Telefónica, los directivos de Telefónica ya se fueron, de hecho ya está Telecom manejando Telefónica, pero falta la aprobación oficial, y Milei mantiene la amenaza de que no va a permitir que se apruebe, con el argumento que sería un monopolio mal habido, aunque él dice que los monopolios son buenos, en concreto él dice que es mal habido, y mantiene la amenaza de no aprobar esa fusión. Y cada tanto vuelve sobre este asunto cuando se fastidia con alguna cobertura. Después dice que hay una descontextualización serial, porque toman frases aisladas, como la de Adorni de que se fue a deslomar a Nueva York, y se olvidan de resaltar las cosas buenas, dice por ejemplo la diputada. Pero dice, hay una fábrica de humo sobre el gabinete. Instalan una narrativa de internas para generar inestabilidad financiera. Ahora, curiosamente, fue el propio Adorni el que ayer hace recrudecer, como nos contaba recién Maya Hatreblansky, la interna dentro del propio gobierno, cuando va a lo de Majul y Majul le pregunta por el video en el cual él aparece subiendo a un avión privado, porque fue el coletazo de esto. Primero descubren que había subido a su mujer y después el coletazo fue, y además viajó a Punta del Este en un avión privado durante el fin de semana del carnaval. Ese video
corresponde a un viaje que él hace un mes antes de que se haga público el video. El video está tomado en el aeropuerto de San Fernando, del cual salen aviones privados de empresarios y algunos políticos que eventualmente tienen dinero para pagar vuelos privados. Ahora que saltó ese video, Adorni dice, bueno, pero ese video está dentro de un aeropuerto que está la Policía de Seguridad Aeroportuaria, o sea, dice, ese video es nuestro, dice, alguien lo guardó durante un mes para filtrarlo. Entonces ahí le pregunta a Majul, bueno, ¿estás hablando de Santiago Caputo? Porque la interna más conocida dentro del gobierno, y se sabe además que Caputo tiene injerencia sobre áreas que son muy sensibles sobre el manejo de información, ya sea fiscal, bancaria o personal sobre individuos, la CIDE, ARCA, la agencia de recaudación, la aduana. Entonces dice, ¿estás acusando a Caputo, que es el que maneja mayoritariamente áreas con información sensible? Y no lo niega Adorni y contesta de esta manera. ¿No crees que haya sido Santiago Caputo por el tema de la interna? Te repito, no me decís ni que sí ni que no. No. Es que esto no? es un golpe para desestabilizar el gobierno. Esto es un golpe para desestabilizar el gobierno. Después si tuvo este golpe estuvo, o el video está claro que es nuestro. Es de las puertas adentro del gobierno, digamos. Es alguien que estaba del vidrio para adentro. O sea, ahí en todas las dependencias que funcionan en el aeropuerto, obviamente que el video salió de ahí, lo vimos todos. Bueno, eso en algún momento, pero empezar a hablar de la interna me parece de mal gusto. Esto es un ataque dirigido al gobierno. Hoy fui yo, hace un tiempo fue Federico Sturzenegger. Bueno, fíjense que él dice, es un golpe para desestabilizar el gobierno, pero después se viene el propio gobierno. Entonces, uno podría suponer que es desde el propio gobierno que están buscando desestabilizar el gobierno. Antes habían hablado de los Cuca, que son geniales, entonces armando grandes conspiraciones porque logran una información. Son mucho mejores como oposición conspiradora que como gobierno. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es, van cambiando el argumento respecto de a quién culpabilizar. Al mismo tiempo que Milei retuitea a Juliana Santillán diciendo es el grupo Clarín, había dicho antes basura mediática Karina Milei, ahora aparece Adorni y abre un frente feroz dentro del propio gobierno y dice, ese es nuestro, es un video nuestro, y no deja salvo a Caputo explícitamente. Nos contaba Maya Hatreblanqui recién que había un malestar muy grande dentro de los sectores de las Fuerzas del Cielo por esta actitud de Adorni, con quien Caputo había trabajado para la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Pues a la otra puerta que se abre, la desconfianza hacia Patricia Bullrich. Karina Milei venía mirando con mucho recelo que Patricia Bullrich buscara tener una independencia, planteando una pelea futura contra Adorni como quien va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires en nombre de los libertarios. Entonces, si tenía demasiado vuelo Patricia Bullrich, que había hecho Karina Milei, impidió el desembarco de Diego Valenzuela, el exintendente de 3 de febrero, que iba a ocupar la agencia de migraciones dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad. Y Alejandra Monteoliva, que es la sucesora de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, atenta a la interna y quien manda, se encuadró bajo Karina Milei y le impidió el ingreso finalmente a Diego Valenzuela, que va a tener que ir a ocupar el puesto en el Senado de la provincia de Buenos Aires, para el cual se candidateó en las últimas elecciones, porque finalmente no le van a dar lo que le habían prometido como un castigo a Patricia Bullrich. Entonces también miraban cuál era la reacción de Patricia Bullrich frente al escándalo de Adorni y cuánto lo defendía Patricia Bullrich a Manuel Adorni. Son las internas donde Karina Milei busca reafirmar su poder, vuelve a mostrarse feroz con cualquiera que la enfrente, viene de ganarle el Ministerio de Justicia, que quienes dicen que justamente el escándalo Libra lo que está haciendo es potenciar la preocupación de Karina Milei sobre los tribunales. Por eso dicen, nombra a alguien de la familia judicial, como es Máquez, que viene de ser fiscal, que tiene un padre camarista, que tiene muchos vínculos en Comodoro Pi y los tribunales, y que eso es un poco, bueno, prepararse para un ámbito donde van a tener una causa complicada. El rol de los fiscales en esto es clave. Hay muchas dudas, de eso vamos a hablar también, sobre el rol de Tayano, que es el fiscal que tenía toda la información sobre el escándalo Libra, y si realmente está actuando en consecuencia de la información que tiene en el expediente, o si está cuidando demasiado también al gobierno en las medidas que va tomando sobre el escándalo Libra. Voy a decir esto último sobre Adorni.
le preguntó, muy al pasar, porque hizo una pregunta, si no era inconsistente haber pagado un vuelo privado a Punta del Este con ingresos que tiene Adorni y los gastos que supuestamente le atribuyen, de gastos de tarjeta de 17 millones en un bimestre. Adorni dijo, bueno, puede haber una confusión con una cifra, pero los gastos de tarjeta son privados, eso no está bien, no es cierto, no es inconsistente con sus ingresos de 3,5 millones de pesos, pagar un vuelo privado a Punta del Este. Pero la explicación acerca de cuánto costó y quién pagó el vuelo privado se va enredando cada vez más. Fíjense la explicación que dio Adorni respecto al vuelo privado anoche. Era un vuelo que él ya tenía contratado, que me invitó, que entendía que más allá de mi amistad de más de una década con él, dicho sea de paso, una persona que me ha ayudado muchísimo en mi vida, en lo personal, porque es un gran amigo mío, y que además viajé otras veces con él, y que lo pienso seguir haciendo, digo, porque es un amigo. Coincidimos que correspondía que yo pague mi parte. Bueno, él dice, es mi amigo Grandía, ¿no? Un periodista deportivo. En realidad viene de una familia de grandes empresarios del mundo del deporte y su amigo, a quien justamente entró en la TV pública y en Radio Nacional y ahora en el streaming de la TV pública desde que Manuel Adorni maneja esos medios, Grandío, nos había dicho a nosotros que en realidad la operatoria fue de otra manera. Escúchenlo a Grandío dando la explicación de qué pasó con este vuelo y quién lo pagó. El avión sale... El avión, porque aparte yo... Es un avión privado, un viaje a Punta del Este en avión privado. Es el avión privado más barato que hay. El más barato que hay. Bueno. El más barato. Entre los aviones privados. ¿Cómo? Pero es un avión, es una compañía que hace taxi avión, ¿entendés? Okay. O sea que vos te venden la pata de vuelta. Y yo los conozco porque yo vivo allá hace años, en la época de la pandemia. Bueno, son amigos míos los dueños, los que entonces me venden la pata de vuelta, se llama, ¿entendés? Okay. Bueno, entonces después él dice que en realidad cada uno paga su ticket, que es como un taxi aéreo. Lo que había dicho Adorni es que en realidad su amigo había contratado el vuelo y que él decidió pagarle un proporcional de vuelo, entonces no era un taxi aéreo. Ellos dicen que tienen un papel entre ellos, que Grandío dice que le pagó a la compañía y que en realidad que Adorni le pagó a él, con lo cual eventualmente si apareciera un papel, va a ser un papel de Grandío diciendo que recibió plata de Adorni, suponemos que, no sé si en efectivo o alguna transferencia, pero nada suena del todo coherente en términos de las respuestas que va dando Adorni. Por ahora metió bajo el ala de Karina Milei bancándolo a muerte y él diciendo esto en realidad es un ataque contra el gobierno y hay un problema adentro del propio gobierno. ¿Están listos para cantar Magia Blanca? ¿Están listos? Hoy vamos a hacer un éxito de Magia Blanca. ¿Por qué decís que no vas a bailar si te encanta? ¿O no, chicas? Otras veces me pongo a pensar, ¿por qué decís que no vas a probar si te encanta? Te encanta. ¿Qué decís que no vas a salir si pensás en salir cada vez que te alejas de aquí? ¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta?
8:19 de la mañana, Magia Blanca de Turf. Uno de los grandes números locales en el Lollapalooza. Sí, tuvo un gran show, le tocó frente a Tyler, the Creator, que era el gran número, pero bueno, la llevó muy bien adelante Turf, ahí con un caballo arriba, Joaquín Levington, volviendo a los escenarios. Claro, después de su episodio. Estuvo en Coquín Rock, pero acá presentándose también con el gran público. Y ayer en paralelo al cierre de Sabrina Carpenter estuvo Juanse, los ratones paranoicos, la rompió la Sole. La Sole llevó el folclore. Juanse y la Sole, los nuestros. Sí, los nuestros. Los nuestros. Somos fueron los gente Miranda. muy mayor, le damos bola nada más que... No, a los que nos gusta. Y fueron los Miranda a cantar con la Sole. Muy bueno. Acá. Muy lindo. Bueno, en estos cruces que sean lindísimo. Ahí va, bueno, así que un gran trabajo de todo el equipo de Urbana Play. Estuvo Leo Pilos también ayer en la transmisión. Estuve en el espacio de Urbana. Estaba Majo Echeverría al mando de un equipo gigante, Vero Lutovic. Era ¿Saliste al aire? Espectacular. No, hizo Andy la transmisión. Cuando me fui a la noche estaba Andy haciendo la última transmisión de Carpenter. Sí, muy bien. Muy lindo. Bueno, todo con la producción de este programa de Tomás Urrutia, Manu Krigel, Sofi Verón, Joaquín Alrique en audios, técnica Le López, redes sociales del Carmona, coordinación Martín Fernández Madero, la puesta en el aire de Leo Pilos. Vamos a charlar un poquito con Flor Andersen, que vuelve cubrió. a la Argentina esta chica? No sé, está en China, le tocó la segunda carrera. Dice que se fue. Ahí va. Flor, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, hola equipo. No estoy en China, no me fui nunca. No sé dónde sacaste esa info, Guido. Perdón. Y yo te veía con tanta precisión en la transmisión que digo, esta chica está al lado, está en el boxes. No, de Australia volví, siempre volví igual. directo. Bien. Una fenómeno. Pero bueno, con una buena noticia, porque sumó puntos. Franco Colapinto por fin se pudo sacar esa presión de encima. Él estaba frustrado porque decía que podía haber terminado un poquito más arriba, terminó en el 10º lugar en el segundo gran premio de la temporada con su compañero que también pudo sumar puntos. Después de una carrera donde tuvo que sortear una gran cantidad de obstáculos, Franco Colapinto largó con el neumático duro, salió un safety car medio temprano en la carrera que no lo favorecía, se mantuvo finalmente en la pista y cuando fue a cambiar neumáticos en la vuelta número 33, que lo veíamos ahí a Franco que estaba luchando el 7º lugar, terminó finalmente con un toque con Esteban Ocon, el piloto de Haas, que lamentablemente lo dejó con daños en el piso y a partir de ahí no sabíamos para dónde mirar, pero pudo avanzar hasta el 11º, aprovechó el abandono de Max Verstappen y terminó en el 10º. Ahora, Flor, leí que... a ver, dale. Vamos a escuchar a Franco, vamos. Fue bueno haber sumado puntos, triste por haberlo sumado, por haber tenido suerte, porque se quedó Max, si no lo hubiera sumado. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros. Tuve mucha mala suerte, estoy con bronca, no por el toque con Esteban, creo que me pidió perdón, está todo bien, pero se arrancar con una estrategia distinta, una largada muy buena, paso a muchos, y eso es lo que más bronca me da, el tener mala suerte, el que las cosas, cada vez estoy ahí para hacer algo bueno. Haya algo que me frene, sentí que es una de las mejores carreras. Empujando todas las vueltas, haciendo todo lo que podía, largando con una goma más dura y avanzando un montón, quedando todas bien, atrás, Ocon dice sí. La mala suerte es el, ¿no? Cuando lo embisten a él, Flor. Sí, no es la primera vez que Ocon tiene este tipo de toques, los ha tenido en su momento con Gasly, por ejemplo, cuando eran compañeros en Alpine. Es un piloto bastante agresivo que además reconoció por la radio que era error suyo. Dice, sí, eso fue mi culpa, por eso fue penalizado con 10 segundos. Lo que le dice a Franco, su ingeniero, por la radio, es que el daño en el piso termina siendo tan uniforme, por suerte, de los dos lados, que termina teniendo la posibilidad de que no sea tan desequilibrado el tema de la carga aerodinámica del auto. Y por eso Franco es que después empieza a recortar bastante tiempo con el auto de adelante, intenta pasarlo a Carlos Sainz, que era el piloto que le quedaba pasar para terminar en el 9º, y no llega, no le alcanza el tiempo. Pero bueno, por lo menos puede terminar en el 10º, que es importante para Franco, para el equipo, ya desde la segunda carrera de la temporada. Y Flor, comentaba Guido, ¿no? El hecho de las quejas Verstappen directamente dijo, van a cargarse el deporte, les va a acabar mordiendo el culo. Las novedades que introdujeron para esta temporada. Sí. Verstappen desde el principio que no está contento. Ya desde la pretemporada que viene tirando palo y palo, diciendo que es una Fórmula E con esteroides, que no es Fórmula 1 tal y como cual la conocemos. Obviamente que es un piloto que no solamente es más de la vieja escuela, Verstappen, sino que además no está teniendo un auto competitivo. Volvemos a tener una pelea Mercedes-Ferrari.
adelante y no está ni McLaren, que ayer no pudo competir con ninguno de sus dos autos, ni Red Bull, porque de pronto Verstappen se empezaba a caer, resulta que tenía un problema también finalmente de fiabilidad con los motores Ford, pero no está haciendo una temporada competitiva. Yo creo que cada uno también habla, y repito, si bien Verstappen es de la vieja escuela, según los resultados que puede obtener, ¿no? Y en este caso Verstappen no tiene un auto siquiera para terminar en el podio. Lo cual es algo que no le había pasado nunca en la vida de Verstappen. Obviamente fue entrando con equipos más pequeños en la medida en que llegó a la Fórmula 1, pero después está acostumbrado a tener un auto por lo menos competitivo para pelear y no lo tiene. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver si los desarrollos de las próximas carreras le pueden dar la chance de estar un poquito más adelante, pero por ahora te diría que es un octavo, noveno puesto para Verstappen, lo cual es algo que no habíamos visto. Recordemos, Mari, que nunca. en abril no va a haber carreras. ¿Cuál es la próxima parada, Flor? Suzuka ahora. La próxima es Japón, exactamente, Guido. Es Japón, no este fin de semana, sino el otro. Tenemos un fin de semana de descanso. Y después se suspendieron las carreras de Bahrein y de Arabia Saudita, que eran las únicas dos carreras que íbamos a tener durante el mes de abril, obviamente por todo el conflicto en Medio Oriente, con lo cual no vamos a tener actividad en abril porque se confirma que se suspendieron y que además no tenemos reemplazo, porque hay poco tiempo, hay poco margen, obviamente implica una inversión muy grande el hecho de tener una nueva sede, y con tan poco tiempo no se pudo reprogramar ni siquiera para una carrera en Europa. Así que recién después de Japón tendríamos Miami, que va a ser la primera semana de mayo. Bien. Voy a estornudar. Me agarré justo un estornudo. Estaba tratando de controlar el estornudo hasta que terminara Flor Anderson. ¿No llegaste a estornudar? No, porque lo contuve. Muy bien, Flor Anderson, entonces. Dentro de 15 días veremos si finalmente logra terminar una carrera sin hablar de frustraciones con la pinta, aunque esta vez sumó un punto. Franco. Gracias, Flor. Chao, Gracias, Flor. chicos. Abrazos. Bueno, se suspendió también la finalísima, ¿no? Hablando de los impactos en el mundo del deporte, de lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Sí, se suspendió la finalísima que iba a jugarse en Qatar el 27 de marzo y la UEFA dijo que la Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino, no quiso jugarlo directamente en el Bernabéu e incluso se había pautado un ida y vuelta por ahí en el Bernabéu y en el Monumental. Dice que la Asociación del Fútbol Argentino y toda la Conmebol no puso como varios obstáculos para esto. Lo que querían desde aquí era jugar el 31 de marzo en Italia. Había encontrado una fecha intermedia, en realidad. Pero no lo querían jugar. No lo querían jugar. Yo creo que no lo quería jugar Scaloni, tampoco lo quería jugar el técnico de España, pero también hay una realidad y ahí hay un detrás de escena y es, te perdés de competir contra los mejores. Te perdés de competir contra los mejores antes del Mundial. Bien, son efectos, digamos, muy menores al lado de lo que realmente están sufriendo los países de Medio Oriente después del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán y la respuesta de Irán, que ha logrado efectivamente perturbar el tránsito de los barcos petroleros y gasíferos por el estrecho de Hormuz. Un Trump que bastante frustrado ha pedido apoyo ahora de los países más afectados por esta cierre de hecho de lo que es el estrecho de Hormuz, que son los países de Asia, que son los que consumen ese petróleo y ese gas, caso de Japón, Corea del Sur, llamados a meterse en el conflicto con poca voluntad de muchos de estos países, especialmente también de Europa. Italia y España dijeron a mí no me miren, y han sido convocados los barcos, ¿no? Los buques de guerra de Francia y del Reino Unido por Estados Unidos para tratar de habían dicho escoltar los barcos, pero no logran eso. No pueden hacer eso. La verdad es que la economía mundial está sufriendo desde muchísimos lugares por esto. El barril del petróleo está en $102. Pero hace un ratito se confirmó que un dron, por ejemplo, cayó sobre un tanque de combustible en el aeropuerto de Dubái. Que nuevamente lo cerraron y además de los pasajeros que transitan por el aeropuerto, es el principal hub de esa parte del mundo. Es el aeropuerto más transitado del mundo, tiene 45 millones de pasajeros al año, dada la cantidad de habitantes que tenés en China y la India, ¿no? Lo que mueve los pasajeros, el principal hub de Asia, es el principal... Pero además, desde el punto de vista económico, India, por ejemplo, es el principal productor de vacunas del mundo, todo pasa por ahí, por ese aeropuerto, con lo cual ahora está frenada. Sí, la India está muy afectada también. Bueno, el hundimiento de los barcos
barcos que le hizo Estados Unidos cuando los barcos subían los iraníes hacia Sri Lanka y la India. Sri Lanka no le dio permiso para ir a sus puertos y la India sí, a uno de los buques iraníes que estaba bajo ataque de los norteamericanos. Sí, y obviamente esto impacta en la economía doméstica de casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque los vuelos están cada vez más caros, porque las aerolíneas están incrementando los valores de sus tickets, o te aumenta el ticket o te ponen un plus por el incremento del valor del petróleo. Sri Lanka, no Sri Lanka, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a charlar un poquito con Hugo Alconadamón, periodista especializado en investigación, escribe en el diario La Nación y cual perro así viene siguiendo de casa, follow the money, sigan la plata para hacer una buena investigación de temas vinculados al poder, la corrupción y los negocios que se buscan ocultar, y él lo viene haciendo un seguimiento muy encima del caso Libra y la criptomoneda que Javier Milei promocionó en la cuenta de Twitter. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, jefa, y buen día, equipo. ¿Cómo van? Buen día. Buen día. Buen día. Ahí te saluda Maya también. Hola, Hugo. A partir de... Hola, buen día. ¿Cómo andamos, Maya? Bien. ¿Cómo estás? Ex compañeritos en La Nación. Extrañándote. Sí, yo también. Bueno, diga, Hugo. A ver, lo que estamos viendo durante los últimos días, María, es el surgimiento de nuevos datos a partir de lo que han logrado extraer de distintos teléfonos y dispositivos electrónicos los peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal. Es decir, que lo que estamos viendo son materiales de los protagonistas extraídos por un peritaje oficial. Acá ya no hay discusión sobre si esto es una filtración o no. Lo que va saliendo a la luz son múltiples piezas de rompecabezas que te muestran cómo era el vínculo del presidente Javier Milei con una figura clave que es Mauricio Novelli, un lobista argentino que cada vez más va quedando claro, María, que actuó como una suerte de nodo central en la operación Libra, porque era él el que hablaba con Karina Milei, era Novelli también quien hablaba con Javier Milei, era Novelli quien hablaba con Hayden Davis y era Novelli quien hablaba a Singapur con Julian P. Entonces, al poder revisar los aparatos de Novelli, de Mauricio Novelli, te permite, María, ver cómo era el juego tipo pulpo con todos los tentáculos. Novelli del mundo financiero, ¿no? Antes de llegar a la presidencia, Javier Milei había trabajado, lo había contratado Novelli para que diera charlas. Y esas charlas, la que se ocupa de negociar esas charlas o de todos los contratos de Milei, siempre fue Karina Milei, con lo cual se conocían de antes y habían hecho negocios en la actividad privada de antes de la llegada de Milei a la presidencia. Clarito. Los primeros datos de vínculos entre Novelli y Karina Milei, de acuerdo al peritaje oficial elaborado por peritos oficiales, te da que ya en 2021 Novelli y Karina Milei habían tenido un Zoom. Así que ya el vínculo por lo menos viene de hace 5 años. Y tiene múltiples episodios que son visibles. Por ejemplo, cuando Javier Milei dio un curso de asesoramiento para NW Trades, que era la compañía de Novelli, sobre criptomonedas. Esto fue en los primeros meses posteriores a la pandemia. Y luego también tenés, ya con Milei como diputado nacional, como diputado nacional, acordate que es Milei quien también en otro criptoactivo, uno llamado Vulcano, de Novelli, había dicho, este es un gran proyecto a largo plazo. Esto lo pueden ver, está el tweet. Y cuando él postea esto, 3 semanas después, ese token colapsó. O sea, después tenés el Tech Forum, que es el evento ya con Milei como presidente, que Milei va como orador central del evento hecho por Novelli, que tenés múltiples empresarios, como un señor que es el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, que decía, a mí, Novelli y su socio Terrones Godoy, me pidieron cifras de sumas de dólares de 5 cifras para garantizarme una reunión con el presidente.
Así que tenés por lo menos 3 episodios entre Novelli y Milei que involucran de por medio negocios. Y después, entonces, llega Milei a la presidencia, después del Tech Forum. Viene el Tech Forum. Nosotros hemos hablado mucho con Santi Siri también, que es un experto de estos temas, y dice, en Argentina, seguramente por la inflación o por muchas cuestiones, el mundo cripto es muy pujante, ¿no? Hay mucha actividad en el mundo cripto. Dice, y hay un montón de personas que dentro del mundo cripto se consideran serias, por llamarlo de alguna manera, es un mundo no regulado, pero bueno. Y dice, Hayden Davis claramente era un aventurero. Nadie podía creer que Milei se agarrara de Hayden Davis y decidiera que la figura a promocionar era este aventurero norteamericano que llega a la Casa de Gobierno en la mano de Novelli y abriéndole las puertas a Karina Milei, ¿no? Sí, y en ese contexto, recordemos a los que nos están escuchando, que Javier Milei se reunió varias veces con Hayden Davis y Novelli en Quinta de Olivos. Uno de esos momentos fue el 30 de enero de 2025. Cuando se reúnen, se sacan una selfie y Milei llega a postear esa selfie diciendo, acá estuve con el estadounidense Hayden Davis que me está asesorando, usa ese término, asesorando sobre temas cripto, blockchain y demás. Y postea esto en la red social X. ¿Por qué lo remarco? Porque hubo múltiples jugadores profesionales, expertos del mundo cripto, que de inmediato tocaron la campana de alerta diciendo, ojo, ese señor es un desconocido, ojo, nadie lo conoce, tené cuidado. Que incluso hay uno de ellos, uno de esos expertos, que es Maximiliano Friedman, un gran profesional, que no solamente toca campana, sino que gente de la Casa Rosada lo llama y le dice, ¿cómo que no es un conocido? No, y este le dice, no, muchacho, no lo conoce nadie. Están con un chanta. Ah, bueno, gracias. Así que claramente, primero, que ya había una bandera roja de alerta y la Casa Rosada había levantado esa bandera roja de alerta, o al menos algunos funcionarios, y aún así Javier Milei le dio para adelante. Y le dio para adelante y acá aparecen, me parece, las grandes revelaciones que generan muchas preguntas, ¿no? Que es, o sea, la pregunta era, che, ¿cómo es que Milei decide un día agarrar su cuenta en Twitter y promover el surgimiento de una criptomoneda con un número muy largo que tiene letras y números y qué sé yo, poniendo la dirección del contrato, alentando a la gente a comprar esta criptomoneda que recién nacía? Y después rápidamente se arrepiente, borra el tweet y queda un montón de gente que perdió millones de dólares creyendo que iba a invertir en una cripto de cierto futuro. Y en realidad aquí hay una diferencia. Él posteó ese tweet con el código alfanumérico de 44 letras, mayúsculas, minúsculas y números a las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025. Sí. Y mantuvo ese tweet fijado, algo que nunca hace Javier Milei, lo fijó durante 5 horas y media. Se genera una bola de nieve de múltiples inversores que llegó a generarse un volumen de 4.000 millones de dólares y después está lo que en la jerga se llama un rug pull. Es decir, los propios impulsores del proyecto se retiran llevándose al menos 100 millones de dólares. Claro, rug pull sería tirar de la alfombra, que sacudís todo lo que está arriba de la alfombra y todos los que están arriba de la alfombra vuelan por los aires. Y entonces, cuando esto ocurre y el criptoactivo colapsa y empiezan los reclamos de los inversores, empiezan los planteos de esto fue una estafa, que Javier Milei quita su posteo y manda un segundo posteo diciendo yo en realidad no estaba interiorizado sobre esto y yo en realidad no lo estoy defendiendo, yo acá no tengo nada que ver, ¿eh? Y se retiró. Y ahí la novedad, ¿no? Con el celular de Novelli y lo que se determinó en este peritaje informático sobre la novedad sobre la cual estamos hablando ahora con Hugo Alconadamón, tiene que ver con que se ven frenéticos intercambios y conversaciones de Novelli con Karina Milei, con Milei, que coinciden con antes que publique el tuit, después que publique el tuit, después habla con Santiago Caputo para ver cómo hacen control de daños y qué puede salir a decir Milei, ¿no? De hecho, en esa línea lo que sale, María, es Javier Milei, en sus pocas entrevistas televisivas que dio sobre el caso Libra, dijo, yo estaba paseando por la esfera de Internet, vi el código alfanumérico, me pareció un gran proyecto, lo copié de Internet, lo pegué en un posteo, lo subí a la red social X. Eso ya está verificado, ya me has escuchado vos, María, decirlo y remarcarlo varias veces. Eso es falso. No estaba en ningún lado.
O sea, expertos informáticos declararon bajo juramento ante el Congreso de la Nación Argentina que ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna parte del planeta, en ninguna página de internet. Es decir, ahora sabemos... Sí, que se lo dio Novelli. O sea, y la pregunta... No lo sabemos tanto, pero sí sabemos que segundos antes del posteo hablaron Milei y Novelli. Se postea y vuelven a hablar Milei y Novelli. Es decir, hablamos, cortamos, posteás, volvemos a hablar por teléfono. Y la pregunta es si esto es gratis, ¿no? Porque finalmente, primero, ves un presidente involucrado con un chanta que viene a ofrecer espejito de colores y uno podría pensar que ingenuamente Milei promueve algo que él dice que creía que era para beneficio de los argentinos, se da cuenta cuando queda en evidencia que son una manga de estafadores, se retira y saca el tuit y dice, ay, yo solo quería ayudar a la Argentina. La pregunta es, ¿todo esto fue gratis? Los indicios van para el lado que esto fue pago. ¿Por qué? Porque tenés, por ejemplo, que ya ha salido a la luz un memo que el propio Mauricio Novelli redacta a la luz claramente de lo que surge del propio memo, de lo que acaba de hablar con Hayden Davis. Porque pues dice, esto es pasando limpio lo que hablamos con H Hayden Davis. Y dice, es 1,5 palos por las primeras reuniones, 1,5 palos por una reunión y una selfie con Javier Milei, 2 palos por el posteo y la difusión y en total te da $5 millones por actividades o eventos o situaciones públicas que después terminaron ocurriendo. Y más aún, hoy publicamos en el Diario de la Nación que a su vez esa noche, la noche en la cual el 30 de enero de 2025, Milei se reúne a la tarde en Casa Rosada con Hayden Davis, postea selfie, postea, Davis me está asesorando, y es donde allí está la fecha clave donde los datos que logra obtener Mariano Vidal, gran periodista de Clarín, es que ese día se firma en la Casa Rosada, además, el acuerdo entre Milei y Hayden Davis. Esa noche, Mauricio Novelli le escribe a un amigo diciendo, che, amigo, ¿tenés el teléfono de la gente de África, el boliche de Recoleta? Porque quiero festejar, cerré un deal tremendo, quiero festejar y la voy a bajar, como diciendo, la voy a gastar toda. Es decir, lo que ves son múltiples indicios coincidentes y alineados en la misma dirección de que acá hubo un acuerdo, que ese acuerdo se concretó, que hubo un principio de ejecución de contrato y además tenés que hay transferencias de dinero de Hayden Davis segundos antes de la reunión con Javier Milei en la Casa Rosada y 42 minutos después de sacarse la selfie. Es decir, imagínate esto, María. Sí, todos... vos sos la presidenta y yo estoy esperando para entrar a la audiencia. Y vos decís, adelante, Alconada, pase que la está esperando la presidenta. Le digo, un momentito que tengo que hacer una transferencia. Y me pongo a transferir cuando me está esperando un presidente. ¿Me podés explicar cómo funciona eso? Hugo Alconamon, y este es el caso Libra, que tiene muchas más preguntas que respuestas. Gracias, Hugo. Que tengan buen día. Buen día. Jefa, equipo y Maya. Pará, y vamos a decir también que Manu Krigel aparece en el expediente, está muy orgulloso nuestro productor. Sí, lo llamé. Se hace autobombo del Sí. llamado que le hiciste, Hugo. Sí, ¿por qué? Vamos a aclarar esto para los oyentes. Veo la tira de llamadas entrantes y salientes del teléfono Mauricio Novelli y voy viendo distintos números que, bueno, son lógicos, ¿viste? Novelli con Karina Milei, lógico, polémico. Novelli con Santiago Caputo, Novelli con Dimitri, un amigo de Hayden Davis, Novelli con... Y de repente veo un 2257 y no voy a decir el resto del número. Sí. Digo, ¿y este? Llamo y era Manuel. Llamate que y- se cuelga la medalla de que fue el primer productor de radio de la Argentina que lo invocó a Novelli para tratar de sacarlo al aire. Muy bien. Dice que estaba chocho, me escribió, me dice, mirá lo que me dice Hugo, estaba encantado. Bueno, muy bien, bien merecido entonces. Llegó ahí primero a dar con Novelli, no nos atendió, pero lo intentamos. O sea, el trabajo Así estuvo es. hecho. Gracias, Hugo, un beso. Abrazos. Hasta luego, 8:43 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández.
María, hay congestión en Panamericana desde el peaje del ramal Campana sentido a la capital federal y en el acceso este se mantiene la demora a partir del kilómetro 24 en el puente Barcala en Ituzaingó. Choque en la autopista de Lepiana y Larrazábal sentido al centro porteño complica la entrada a la capital federal desde la autopista Richieri. Mientras tanto, la autopista La Plata-Buenos Aires registra congestión desde la zona de Sarandí mano hacia la capital federal. Trenes, el San Martín Retiro Pilar está operando con demora y el subte a horario, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En La Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Bueno, subió el boleto colectivo, me acordé ahora a partir de la salida de Diego Fernández, el que hace interurbano, 800 pesos, acercándose... 700 pesos, perdón. El de la ciudad está, el de la provincia de Buenos Aires. No, la ciudad está un poquito más abajo, 680, 700 el que cruza y 830 el de la provincia de Buenos Aires. Y hay mucha dificultad, sufriendo mucho la gente que es de zona sur, el fin de del halcón, del 147, porque además el Roca termina a las 8:20 de la noche. Los que no logran salir al sur antes de esa hora, bueno, tardan muchísimo tiempo y gastan mucho dinero en poder llegar a sus casas. 8:45 de la mañana. Vamos a ver. Plan Nova lo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, en el medio de todo esto, el peronismo trata de alguna manera de reacomodar algunas de las discusiones que tiene, ¿no? Me parece que no está saliendo muy bien del todo, pero fueron internas este fin de semana en 16 municipios. En la provincia de Buenos Aires, que es donde se da ahí la lucha más cuerpo a cuerpo. De esos 16 municipios, 10 lo ganó el Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof. 3 lo ganó la Cámpora. Acá lo importante es, por ejemplo, Kicillof se quedó con Morón y San Miguel. Es importante porque son de los que tienen más volumen electoral. La Cámpora se quedó con Mar del Plata, es muy importante. Massa, el masismo, apareció por ahí, se quedó con uno también, con Torsky. Hubo una sola de estas elecciones internas que fueron todos juntos, que fue Coronel Suárez. Después todo lo demás, todo separado. Perdón, Junín, no Coronel Suárez. Y el PJ provincial se quedó con Coronel Suárez. Están en este armado de cara a lo que viene, que es la estructura del PJ de la provincia de Buenos Aires y quién sale ganador en la interna que tiene el kicilofismo con la Cámpora. Sí, la pelea ahí es fuerte, mientras que por otra parte hay como movimientos por arriba o por el costado de Moreno, Pichetto, algo de Massa, Victoria Tolosa, Pichetto visitando a Cristina, o sea, hasta dónde... reconciliación en el peronismo ya pensando en 2027, una historia que ya vimos, ¿no? Sí, ya pasó cuando parecía imposible que Massa volviera con Cristina Kirchner después de haber sido parte de su gabinete, haber hecho campaña diciendo que la quería meter presa. Bueno, al final se juntan todos contra Macri. La pregunta es si ese movimiento o se alcanza con el peronismo o necesita un movimiento todavía más amplio, si es que logran estar todos juntos. 2 detalles respecto de eso. Lo primero es que mañana va Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales a declarar. La Cámpora moviliza desde las 7 de la mañana en San José 1111, que es la residencia de la expresidenta donde está detenida. La espera ahí. Va sin esposas, con tobillera, ya está condenada por la causa de vialidad y va a declarar la causa Cuadernos, ¿no? Y en esto es muy importante, en esto que vos decías, de este armado, a ver, que están tratando, es, primero, el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, que no dice nada de política desde diciembre del año pasado, no le contestó a Milei, nada. Está muy inactiva en redes sociales. Sí, y el silencio de la Cámpora cuando canta, ya no canta sobre traidores, ¿se acuerdan que siempre señalaba a traidores? Veremos mañana que ahora ya se empieza a ver fotos de estas recorridas que hacen los diferentes sectores del peronismo que no son Cámpora. Sí, por ahora los que están más peleados son los que algunas veces estuvieron más cerca, que son el kicilofismo y la Cámpora, o que por lo menos Kicillof nació del gobierno de Cristina Kirchner, por eso sienten la traición más fuerte, o sea, se sienten menos traicionados por Pichetto, que fue candidato a vice de Macri, que por Kicillof. Y lo que pasa es que ahí tienen un problema, que es que la Cámpora no lo quiere nada, Pichetto, pero se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y ahí hubo como un visto bueno. Entonces, salir a putearlo a Pichetto es salir a cuestionar la decisión de Cristina.
¿Querés estrenar tu Ford con Plan Óvalo? Es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo en hasta 120 meses con la tranquilidad de tener 12 cuotas fijas iniciales. Empezá a disfrutar la experiencia Ford hoy mismo. Plan Óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó La actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. 8:49 de la mañana. Bueno, hubo Oscar también, les estuvimos contando. Medio aburridonga, no sé cómo le habrá ido en rating. Muy aburrida. Muy aburrida. La pudimos ver por TNT, HBO Max. Hubo dos momentos interesantes que tuvieron que ver con números musicales. Uno fue Barbra Streisand, que recordó, el In Memoriam estuvo dividido en 3 partes y a ella le tocó hablar de Robert Redford, compañero en la película que hicieron juntos en el año 1973, Nuestros Años Felices, y desde ese momento son amigos y cantó el clásico de esa película, The Way We Were. ¿Una voz? ¿No te gusta? Extraordinario. Sí. Sí, fantástica. Robert Redford, que además fue el mentor de un festival de cine alternativo. El Sundance Film Festival, en donde el cine independiente tiene presencia argentina, por suerte tiene presencia casi todos los años. Y el otro momento, completamente diferente, fue el K-pop invadiendo los Oscar, porque las guerreras K-pop se llevaron el Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción. Con Leo las bancamos. La red van con las K-pop. Porque todos los que tienen hijos chicos, Claro. ¿no? Está con eso, ¿eh? Todos los que tienen... Y esta canción Golden, obviamente la han cantado millones de veces en sus casas. Tremendo. Así que en vivo ahí cantando. Varones y mujeres, porque los hijos de Leo son varones. Los varones también les gustan Claro, las hay guerreras guerreras y guerreros. ¿Sí? ¿Qué? Sí, pero los míos ya pasaron. Sí, ya pasaron. Ya pasaron. Sí, lo Ahí va. están. El tema es que la película es para más 10 años y la miran todos los nenes del jardín. Y bueno, hay que acompañarlos en eso. El año pasado fue furor en nuestros hijos. Bueno, y se viene en breve la secuela, pero recordemos que una batalla tras otra, la gran ganadora con 6 premios: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Y el Reparto. pobre Leo DiCaprio, que ganó toda la película menos Mejor Actor. Que, No ganó Leo no ganó. DiCaprio, Sí. y él que se fue con las manos completamente vacías. Marty Supremo y Timothée Chalamet no se llevó ninguna de las 9 nominaciones que tenían en una noche que, bueno, como decíamos, bastante aburrida, con poco discurso político. En el medio de la guerra, o sea, es curioso porque el contexto se prestaba mucho por ahí para esta expresión, para una cosa, y sobre todo una batalla tras otra. La película ganadora habla de una especie de guerrilla moderna que trata de liberar a los inmigrantes detenidos en los centros de detención, con un malo que apela a cualquier método y que que reprime, digamos, en el medio de ICE dialoga con el momento actual de una manera muchísimo increíble. con el momento actual, y sin embargo no hubo ningún tipo de discurso que hiciera como una alusión más explícita, ¿no? No, y lo último que te quiero contar, Michael B. Jordan, que ganó como mejor actor, que le robó a Leonardo DiCaprio el Oscar. Le robó, sí, señores, se lo robó. Se fue a comer hamburguesas cuando terminó la ceremonia, porque dura como 3 horas y media, no les dan nada, y se fue a comer hamburguesas con el Oscar, así que también hubo selfies ahí con el Oscar y las hamburguesas. Y no me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza. Y sí, tenía hambre, está muy bien. Así fue cuando Lilita rompió la alianza, creo que eso era con cuando rompió con Pino Solana. Con Pino Solana, sí. La carterita. Estaba hablando Pino Solana, ella estaba sentada al lado, agarró su carterita y se fue. Y se fue. Muy bien, 8:52 de la mañana. Veremos hoy cómo sigue la interna en el gobierno. Milei, en una señal nuevamente de respaldo a Adorni, el jefe de gabinete, va a viajar a Córdoba, a la Bolsa de Comercio, con Adorni entre los integrantes de la comitiva. Exactamente. Originalmente iba a haber reunión de mesa política. No va a haber reunión de mesa política. Adorni va a estar respaldado, empoderado nuevamente y abrazado por los Milei.
va a ir con Karina Milei, con Javier Milei a Córdoba a la Bolsa de Comercio y después hay un acto con granaderos, también va a estar Milei junto con Adorni, se espera esa, o sea, todo el día van a estar juntos. Todo el día van a estar juntos. Todos con Adorni, espalda contra espalda. Deslomándose. Deslomándose. Sí. Y les digo una cosa, no solamente está empoderado en términos políticos, también en términos de caja, porque justo antes de viajar a Nueva York, el gobierno hizo una resolución para que Adorni firme todas las erogaciones del Estado, algunas que no pasaban por su firma van a empezar a pasar por su firma, y lo más curioso, una resolución que hace que Adorni tenga que aprobar todos los viajes al exterior del gabinete y limitar las comitivas. Sí, esa y es controlar. anterior. Es anterior. Nos había contado. Es Claro, anterior. pero son dos resoluciones que le dan mucho poder de caja a Adorni. Administrativo, claro, Totalmente. controlar a todos. Veremos ahí cómo reaccionan las fuerzas del cielo de Santiago Caputo al hecho de que haya dicho Adorni que el video salió de adentro del gobierno, y cuando le pregunta específicamente por si pudo ser Santiago Caputo anoche Luis Majul, él no hace ninguna salvedad de ninguna manera. No, por ahora silencio estampa esta mañana. Sí te digo, Agustín Romo, cuando empezó todo este problema, había dicho, el que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor. O sea, había saltado a Agustín Romo, legislador bonaerense, muy del riñón de Caputo, para decir, ojo con los que están diciendo que fue Caputo el que filtró el video de Adorni subiendo un avión privado con su familia. Caputo, que fue raleado de la transmisión oficial del 1 de marzo, ¿no? Que no apareció nunca ponchado por las cámaras, perdió en la batalla para elegir los nuevos conductores del Ministerio de Justicia, perdió en toda la cancha. Y ahora esto. Y ahora aparece, si no señalado, por lo menos sospechado públicamente, o por lo menos deja la sospecha dando vueltas a Adorni de que Caputo, que maneja los servicios de inteligencia y demás, bueno, esas agencias que responden a Caputo, aunque en realidad la Policía de Seguridad Aeroportuaria... No, depende del Ministerio de Seguridad. ¿De Monteoliva o no? Sí. Claro, por eso a mí me parece que ahora van a tratar de empacharlo diciendo, bueno, Adorni se refería a algún empleado infiel. Vengo el lunes que viene y vemos cómo está esta ¿Cómo novela. está la interna? Bueno, mientras tanto, ¿cómo quedó la tabla de posiciones en nuestro fútbol? Sí, todavía nos quedan partidos, María, pero en la zona A el líder es Vélez con 22 puntos, el segundo es Unión con 16 puntos, en la zona B Independiente Rivadavia tiene 29 puntos, Belgrano tiene 20 puntos para Independiente Rivadavia y 19 para Belgrano, pero hoy hay fútbol. Hoy sigue la fecha. Sí. Con horario ya de invierno. Arranca este horario ya este fin de semana de las 3:30 de la tarde. Aldo Civi Huracán, Barraca Central frente a Atlético Tucumán. Y mira ahora. ¿Qué? 6:30 de la tarde. San Lorenzo de local frente a Defensa y Justicia. No vas a ir. 6:30 de la tarde. A las 8 de la noche, Racing, Estudiantes de Río Cuarto. Y a las 10:15 de la noche, Instituto Independiente. Es decir, de los grandes, denominados grandes, hoy juegan San Lorenzo, Racing e Independiente. Ahí va. ¿Querés que te diga algo más? No sé, me quedaste como diciendo, no puedo inventar más partidos. Son estos los Junco que... me dejaste. Sí. Son estos los Se partidos que canceló hay. la finalísima. Se canceló Sí, la ok. finalísima. Le No echaron se- la culpa al Chiquitapia. Sí, UEFA UEFA. le echó la culpa a Conmebol. No, y al a Chiqui. Chiquitapia, que no quería puntualmente jugar. Dicen que no quería jugar la Argentina, en realidad, en el Estadio Santiago Bernabéu. Hubiese ido la Argentina a jugar a Roma. Pero a le cambió Italia, la fecha. Pero el 31. No quería jugarlo. ¿Qué va a hacer ahora la Argentina? Lo que seguramente va a terminar sucediendo es que Scaloni arme un partido contra Sub-20. Acá. Y Para probablemente probar. con público y televisado, así que podríamos llegar a ver a la selección mayor y a la formativa de la Argentina. Hoy arranca un paro de la CONADU histórica, los docentes universitarios, un paro de toda la semana, porque la paritaria está golpeadísimo, lo que tiene que ver con el salario de todos los integrantes del sistema universitario, y vienen reclamando además el efectivo cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que dispondría que se
ajusten automáticamente las partidas según inflación pasada, que es lo que pasa con el transporte público, por ejemplo, y no tener que estar dependiendo de que cada vez... de la discusión paritaria, los presupuestos universitarios tienen una caída de un poco más del 40% desde que inició la gestión libertaria. Paran todas las universidades nacionales, paran los colegios universitarios, o sea, hoy no hay clases en Nacional Buenos Aires, Pellegrini. En todos esos, toda la semana, no tienen la obligación de prestar el 75% del servicio porque la educación universitaria no está dentro de los servicios esenciales. Incluidos en la nueva ley de la reforma laboral, ¿no? Que obliga a ciertos sectores cuando van al paro a dar al menos el 75% del servicio. Los que sí tienen esa obligación son los trabajadores aeroportuarios que están afiliados a ATE, que van a ir al paro desde este miércoles que viene hasta el martes de la semana que viene, que paran de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la noche, que no realizan tarea. Hay que ver cómo impacta sobre los vuelos y si los obligan efectivamente a prestar el 75% del servicio. Recordemos que arranca un fin de semana extra largo muy pronto porque la semana que viene, lunes 23, feriado puente, lunes 23, no laborable. ¿Te puedo agregar una y el cosita? 24, feriado nacional por el aniversario que va a dar un número redondo, 50 aniversarios, 50 años del golpe el 24 de marzo de 1976. Bien, hoy se está esperando el audio bar, veremos si hoy sale, se está esperando el audio bar de lo que fue el gol del empate de Boca, porque hay una falta previa que después terminó en gol y el árbitro no retrocedió a esa falta para anular eventualmente el gol de Boca. Dicen que hoy puede llegar a salir el audio de ese Chiquitapia bar. es hincha de Boca, ¿no? ¿Cómo? Chiquitapia es hincha de Boca. No, yo soy de Barraca, dice él. Acá, él siempre nos dijo eso acá. Sí, de Barraca. ¿Ves? Vamos a ver qué dice Jopo para el resto de la jornada. Presenta el clima Air Europa. Jopo. María, un día inestable de punta a punta. La mañana todavía conserva la posibilidad de alguna lluvia cortita, pero lo más nutrido se va a dar a la tarde, sí, donde estaremos expuestos inclusive a chaparrones y algunas tormentas aisladas. Va a ser una tarde de calor igual. La lluvia no está asociada a entrada de aire frío, máxima de 29 grados, pero atención, que si se retrasa la lluvia o tenemos más sol a la tarde con respecto a lo inicialmente previsto, podría haber un batacazo térmico. Así que calor a la tarde y probabilidad de precipitaciones, María. Muchas gracias, Jopo. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bien, Andy estuvo transmitiendo ayer el cierre del Lollapalooza multitudinario con Sabrina Carpenter y enseguida viene junto con Los Perros de la Calle. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la mañana. ¿Estamos bien? Probablemente con lluvia nos encontremos mañana si se cumple el pronóstico. Sí. Nada de escuchar Bob Marley y decir, bueno, está todo bien. No, bueno, hoy 6:20 en la musicalización nos tocó, está todo bien, no hagas nada, no va a pasar nada. Dijimos qué difícil arrancar un lunes con quédate donde estás. Bueno, está todo bien. Nada, bueno, pero era un re lindo tema para arrancar el día. Bueno, nos vamos. Nosotros hasta mañana a las 6 de la mañana se quedan con Los Perros. Que tengan un lindo lunes. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.